Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la tutoría, a la primera parte de la tutoría de semana 15. Vamos a hacer práctica de diversos temas del examen 3. Si tienen alguna duda pueden mandarla al chat y si no, les preparé diferentes ejercicios. El primero que presentamos ahorita es este ejercicio que dice que se consideren los siguientes 3 puntos. Nos dan el punto A, que es 2,1,1, el punto B, que es 0,2,1, y el punto C, que se define como 1,1,0. Y luego nos dicen que a partir de esos 3 puntos nos presentan 3 vectores, A, B, B, C y AC. Y luego nos preguntan si los vectores de ahí presentados son LI. Es una pregunta de verdadero o falso. Entonces, para la solución, lo primero que debemos hacer es definir los vectores, porque a mí lo que me dan ahí son los puntos y yo quiero los vectores. ¿Eso cómo se hace? Para definir el vector AB, hacemos la resta en contra de la dirección de la flecha. Si la flecha va de A hacia B, la resta se hace del punto B, que sería 0,2,1, menos el punto A, que es 2,1,1. ¿Cómo se restan vectores? Entrada por entrada, que sería menos 2, 1 y 0. Análogo lo hacemos con los demás vectores. BC se define como 1,1,0 menos B, que sería 0,2,1. Y restamos entrada con entrada. 1 menos 0, 1. 1 menos 2 menos 1 y 0 menos 1 menos 1. Y finalmente, AC es el punto C, 1,1,0, menos el punto A, 2,1,1. Restamos entrada con entrada, menos 1, 0, menos 1. Ahora, lo que nos preguntan es si estos vectores que acabamos de crear son LI. Entonces, el siguiente paso consiste en hacer la combinación lineal. La combinación lineal. La pregunta es si son LI. Recordemos que implica que una combinación lineal de vectores, estos sean LI. Lo que implica es, recordemos que es una combinación lineal. Una combinación lineal es constante por vector, más constante por vector, más constante por vector, cuantos vectores hayan, ¿verdad? Estos vectores son LI si esta suma de constante por vector más constante por vector es igualado al vector nulo, y esto se da si solo si las constantes que los acompañan son 0. En ese caso, decimos que es linealmente independiente, porque la única forma de llegar a que sea 0 es mediante la combinación trivial. Para la combinación trivial, no me importa qué vectores tengo, mis constantes son 0, y 0 por un vector va a dar 0. Ahora, ¿qué pasa cuando no es LI, es LD? Y eso basta con que al menos uno de de las constantes sea diferente a 0. Con al menos una que no sea necesariamente 0, cambia. Entonces vamos a plantear la combinación lineal. Como les dije, una combinación lineal es constante, como la desconozco le voy a poner A, por vector menos 2,1,0 más constante por vector más otra constante por vector. Profe, ¿Sí? buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien usted? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Profe, ¿puedo mandar digamos, ¿será que más tarde podamos ver algunos ejercicios como estos que fallé en una práctica? Claro, claro. Mándalos ahí. Apenas terminamos ese, le damos con eso. Gracias. Por allá. Ok.
Bueno, como les dije, planteamos la combinación lineal y lo igualamos al vector nulo. Como estamos trabajando con vectores de 3 entradas, ponemos al vector nulo de R3, que es el vector 0,0,0. Ahora, esto es una ecuación vectorial. Podemos analizarlo de manera más fácil como ecuaciones escalares. Escalares. Y lo único que hay que hacer para eso es analizar entradas con entradas. Es decir, la primera entrada con la primera entrada, la segunda entrada con la segunda entrada y la tercera entrada con la tercera entrada. ¿Cómo hacemos eso? Estas constantes se las vamos a repartir a cada una de las entradas y empezamos a igualar. ¿Qué nos quedaría en las primeras entradas? Menos 2a más b menos c igual 0. ¿Qué quedaría en las segundas entradas? A menos b más 0 igual 0. ¿Y qué quedaría en las terceras entradas? 0 menos b menos c igual 0. Vean que tenemos 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Entonces, eso lo pueden resolver despejando una ecuación, sustituyendo en otra, haciendo un sistema de ecuaciones matriciales, como quieran. Yo les voy a hacer un despeje de una ecuación y sustituir en otra. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y van a ver que es el hecho de que haya 3 ecuaciones, 3 incógnitas, no implica que hayan soluciones únicas. Recuerden que ahora que pasamos por matrices, podemos toparnos con sistemas que tengan de los 3 tipos. Soluciones nulas, soluciones únicas, soluciones infinitas. Y tenemos que analizar los resultados según lo que pueda suceder. Entonces, bueno, veamos esta ecuación. Esta ecuación es, y esto también son facilitas de despejar. Vamos a pasar el b que está restando al otro lado a sumar. Y este c que está restando al otro lado a sumar. Esto lo que nos permite saber son igualdades más directas. A es igual a B y menos B es igual a C. ¿Por qué hago esto? Vamos a poner que lo anterior vamos a sustituirlo en ecuación 1. ¿Cuál es ecuación 1? La primera que planteamos acá. La ecuación dice menos 2 por A. ¿Pero quién es A? A es igual a B. Vamos a poner B. Más B menos C. ¿Y quién es menos C? Sería menos C es igual a menos B. Todo eso igual a 0. Si simplificamos, nos quedaría que menos 2B más B igual a 0. ¿Y eso qué sucede? De ahí se nos canceló. Nos da 0 igual a 0. ¿Qué significa eso? Es lo mismo que cuando analizábamos matrices. Cuando nos quedaba una ecuación de que 0 es igual a 0, estamos diciendo algo que siempre es cierto. ¿Eso qué significa? Hay soluciones infinitas. Analicemos qué significa soluciones infinitas para este sistema. Recordemos que estábamos buscando los valores de las constantes A, B y C para saber si todas eran 0, esta combinación era de vectores LI. Pero si al menos una era diferente, era LD, linealmente dependiente. Vean lo que nos sucedió. Tenemos infinitas soluciones. Es decir, sí, tenemos la opción trivial, que es que todas las constantes sean 0, pero también tenemos otra infinidad de combinaciones diferentes. Eso lo que significa cuando nos dan soluciones infinitas es que los vectores son linealmente dependientes. Por eso, si la pregunta era, ¿los vectores son LI? La respuesta es falso. ¿Por qué? Porque los vectores son LD. Sí, Randy, decime. Con LI y LD, digamos, es que yo estoy muy perdido en esa materia. Entonces, ¿cómo a qué se refiere? Existen dos tipos, bueno, las combinaciones lineales es cuando nosotros escribimos constante por vector más constante por vector o escribimos uno en términos de otros.
Eso escribirlo en términos de otros es lo mismo, es multiplicar una constante por un vector y así sucesivamente. Ahora, estos vectores se pueden relacionar unos con otros de dos maneras diferentes. Uno se llama dependencia lineal, vamos a ponerlo como una notita por acá. Nota. Cuando tenemos dependencia lineal, también lo vas a escuchar como bueno, normalmente se escribe al revés, es linealmente dependiente, LD o linealmente independiente, LI. Esto lo que significa LD es que cuando yo escribo constante 1 por vector 1 más constante 2 por vector 2 y así sucesivamente hasta constante n por vector n, esto es igual a 0 para valores de constante 1, constante 2, constante n no triviales. Es decir, C1, C2, Cn no Profe, triviales. ¿Sí? ¿qué es no triviales? No triviales lo que significa es que, vamos a ponerlo mejor arriba. Trivial es que todos son 0. Podés tener una que sea 0, pero las demás no. Lo que no se vale o lo que significa trivial es que todas las constantes sean 0 al mismo tiempo. O sea, todas valgan 0, que eso es lo que pasa en linealmente independiente. Cuando yo tengo mi combinación lineal, lo que me dice es la única forma de que a vos te dé eso, el vector 0, es que todas las constantes sean 0, porque entonces los fuerza. No me importa cuánto vale V1, ni V2, ni Vn, porque no me importa lo que valga. Por 0 es 0. Entonces lo que estoy haciendo es sumar muchos ceros uno tras de otro. Eso es lo que está sucediendo. El LI es el caso donde lo forzamos. Todos son 0. El LD es donde hay un acomodo numérico, donde no todos son 0, pero por juegos de signos y demás se logra cancelar. Entonces decimos, en el caso de LI, es un caso trivial y un LD es no trivial. Un poquito mejor. Profe, pero digamos, cuando uno escribe eso, uno nada más escribe la constante, no escribe cero. Normalmente lo que nos preguntan en estos ejercicios es descubrir si es o no linealmente dependiente o independiente. Entonces, no, vos escribís una constante. Como nosotros no la conocíamos, les pusimos nombre. Ah, te vas a llamar A, te vas a llamar B y te vas a llamar C. Les puse nombres diferentes porque no sabemos si son la misma o son diferentes. Entonces, le ponemos diferente. Ahora, el procedimiento es encontrar cuánto valen este A, este B y este C, y es por eso que hacemos un sistema de ecuaciones. En este caso nos puede dar un caso donde me dicen, ah, es que A vale 1, B 2, C 3, que es un caso de solución única. Yo, la verdad es que no me importa cuánto me dan. Lo que me importa es revisar si todas son 0 al mismo tiempo. En este caso, ¿qué fue lo que pasó? Me dio infinitas soluciones, es decir, podrían ser todas 0, pero podrían ser 1, 2 y 3, porque tengo infinitas posibilidades. Entonces, como no solo existe la solución trivial, tengo que decir inmediatamente es LD. Lo que tenés que tener en cuenta es que la solución trivial siempre sirve. La pregunta es, ¿solo sirve la trivial para este caso o tengo otras opciones? Si la respuesta es no, solo te sirve la trivial, es LI. Si la respuesta es no, te sirve esta, pero otro más, es LD. Ese es el tipo de ejercicios. Profe, digamos, si, si la matriz me da, a resolverla, me da solución única, es solución independiente. Eso solo si en la solución única todos te dieron 0. Si en la solución única al menos uno te dio diferente a 0, es LD. En este caso, que da 0 igual 0, es que digamos, ahí veo que en la primera ecuación son términos en términos de B.
en la segunda también, pero en la tercera no hay B ni C, En la tercera no hay B que ni es ser C. igual cero. Ah, ok, no, es que el sistema de ecuaciones es esto, es este de acá. Lo que nosotros hicimos aquí abajo es nada más la sustitución de los Ah, valores ok, ok, de ok. ecuación 2 y ecuación 3. Vamos a No, no lo poner, resolvió con una matriz. no, lo hice despeje porque estaba chiquitito, pero si lo hacemos por matrices nos hubiera dado lo mismo. Nos hubiera dado en ese caso una línea llena de ceros, nos hubiera dado algo así. Vamos a poner aquí en matriz, lo que hubiera sucedido es que tenemos un sistema más o menos así y al final nos iría a quedar 0, 0, 0 y 0. ¿Y eso cómo se interpretaba? 0 igual a 0 o es lo mismo que decir soluciones infinitas. Profe, ¿Sí? y en este caso, digamos, sería que, ¿cuál constante A, B o C de esas podría tomar cualquier valor y igual seguiría dando cero? Podría tomar cualquier valor y todavía seguiría dando 0. Cualquiera. O sea, en este caso, como estamos diciendo que A es igual a B y que C es igual a menos B, aquí lo que estamos diciendo es que A y B, en realidad lo que estamos diciendo es que B específicamente es el que puede tomar cualquier valor, pero Ujú, B es igual a A. Entonces estamos diciendo, ok, estas constantes pueden tomar el que sea y su negativo es C. Entonces, independiente, el único valor independiente es la letra B, pero A es ujú, igual a B, entonces ya nos dice el valor ujú. y C es igual a menos B. Ahí lo que te está diciendo es que hay infinitas soluciones porque, por ejemplo, las constantes, esto lo voy a decir como vector, pero no está correcto. Las constantes A, B y C, dijimos que A es igual a B y que C es igual a menos B. Y como llegamos aquí, hay infinitas soluciones, B puede ser cualquier, cualquier número. Ujú. Entonces, sí, Dependen de B, digamos, profe. dependen de B, correcto. Y digamos, si vos escoges B igual 0, ve que te da la solución trivial, porque sería 0, 0 y 0, todas las constantes. Pero la pregunta no es, ¿solo se puede la trivial? Trivial siempre se puede. La pregunta es, ¿hay alguna otra? De ahí sí, si yo tomo B igual 5, me daría 5, 5 menos 5. Y eso ya es otra que no es la trivial. Y ya con eso basta para decir es linealmente dependiente. Y profe, ¿Sí? y si hubiera quedado B, 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 sí sería linealmente independiente. No. ¿Por qué O B? no. Volvemos a lo mismo. B puede tomar Digamos que es que ahí quedó cualquier valor. B, menos B. Es que no importa tanto el signo como el valor que tenga B. Si vos Ah, me sí, que decís que puede la cambiar. solución, ajá, porque estamos diciendo, como hay soluciones infinitas, que B es cualquier número. Entonces, de ahí, si me hubiera dado B, 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 o sea, como que A es igual a B igual a C, eso es lo que hubiera implicado. De ahí, pero si yo a le doy 5, y como A es igual a B, B vale 5. Y como A es igual a C, C vale 5. Entonces sería las constantes 5, 5, 5. Ya eso no es la solución trivial. ¿Ok? La solución trivial es solo 0, 0 y 0. Profe, es como cuando en las funciones, digamos que uno dice la variable dependiente de tal y digamos en esto es lo mismo porque es como si hiciera una función. Aquí es lo mismo porque es como si fuera una función. Digamos, cuando uno dice fx, entonces uno dice que fx es dependiente de x. Ah, ok, ya te entiendo. Vamos a ver, en este caso, como nos dieron soluciones infinitas parametrizadas, es decir, una en términos de otra, es decir, A es igual a B y C es igual a menos B, es decir, el parámetro es B, ahí sí, pero no siempre nos va a decir, ve que en el caso de soluciones únicas, cuando a vos te da A igual a 1, B igual a 2 y C igual a 3, ahí no hay dependencia de nada. Entonces, en Mm, este caso sí, por ser soluciones únicas, pero eso no es regla, no implica que siempre se cumple para LD, porque Sí, me pudo haber pues, dado solución única.
Ok, profe, y ahora, la única manera que sea LD es que las soluciones sean infinitas, No, me puede dar ¿no? solución única. La cosa es que no sea únicamente la trivial, porque la trivial siempre va a estar. Trata de entenderlo más como estudiar LI y si no es LI, de fijo es LD. Porque LD son una infinidad de opciones. En cambio, LI, la única opción es que la única forma de llegar a cero es que las constantes sean triviales. Es más fácil revisar esa condición porque ya sabemos que si no se cumple, de una vez nos vamos a LD. Es más fácil verlo así. Sí, eso sí. Ok, entonces, en resumen, profe, Dale. si, si los tres no son ceros, ¿verdad? Esas constantes, las tres no son ceros, sino digamos que una tiene cero, la otra un valor ahí, y la otra otro valor diferente de cero, eh, o puede ser que dos sean cero y que una no sea cero, o así, dependiendo de la cantidad de vectores, pero el tema es, entonces, si todas las constantes no son cero, es LI, y si no se cumple eso, eh, es decir, si todas son cero, y de ahí en adelante todo lo que reste, entonces es LD. No, al revés. Si todas son cero, LI. Si al menos una no es cero, LD. Ok, Ah, al revés. Ok. Muchas gracias, profe. con gusto. Vamos a ver los ejercicios que nos compartiste por el chat para poder revisarlos. Vamos a ver. Ok. Este ejercicio nos habla de cuál es el valor que debe tener K. Bueno, nos presentan dos vectores. Nos presentan U como menos 2,3, K. Y dice que U es combinación lineal. Profe, lo de combinación lineal, ¿qué significa? Combinación lineal significa que este vector está escrito como constante por vector más constante por vector de los otros Ah, vectores. o sea, ya tiene la constante puesta. No, nosotros, o sea, la tiene puesta, pero no sabemos cuál es, entonces hay que encontrarla. Y no sería acá. No, K es una entrada. Menos 2,1. Y lo que nos dice es cuál es el valor de K. Ah, profe, es el resultado. Cuando uno pone, pero no es que cuando uno pone igual, tiene que ser igual a cero. O sea, puede ser igual a cero, pero cuando decimos o nos soplan de que un vector es combinación lineal de los demás, lo que nos está diciendo ahí es que U, W y Z son Al linealmente sumarse. dependientes. Porque es como si llegaran, me voy a volver aquí un toquecito, es como si llegáramos, como es linealmente dependiente, y yo agarrara esto de acá y lo paso al otro lado del igual. Eso es todo. Y menos C sigue siendo una constante, entonces es como si a menos C le pusiéramos otro nombre, M. Ujú, Entonces es lo mismo, es nada más pasar el otro lado, es un despejecillo. Cuando a vos te soplan de ujú. que un vector es combinación lineal de otros, lo que significa es que los tres, bueno, o la cantidad que sean, son LD. Profe, ahora, si no hay manera que un vector sea combinación lineal de otros y que sea LI. O sea, sí, pero es que es trivial, es sin gracia, porque ahí lo que estarías diciendo, supongamos que esto fuera LI, lo cual no es. Recordá que LI es que haya una constante por vector, más constante por vector, más constante por vector igual cero. Dice, nosotros podríamos escribir uno en términos de otro, es decir, agarrar este amigo y pasarlo al otro lado con el signo contrario. Ahora, como C era una constante, entonces vamos a poner M, siendo M igual a la constante menos C. Pero recordemos que si son LI, significa que todas las constantes de son cero. Entonces es un poco sin gracia porque estaríamos diciendo, es que cero es igual
0 más 0 es igual a 0. O sea, sí, pero es un poco sin gracia, digamos. Se puede dar, es que es un despeje. Pero cuando nosotros nos dicen uno es combinación lineal del otro, lo que nos están diciendo es que puedo escribir un vector, el vector z, como combinación lineal, es decir, constante por vector más constante por vector. Y si esto fuera linealmente independiente, A y B tendrían que ser 0. Bueno, pero 0 más 0 no me da z. ¿Cuánto es z? Z es 5, menos 2,1. Entonces ya no tendría sentido, porque 0 no es igual a eso. Por ende, cuando nos dicen que un vector es combinación lineal de otros, nos están soplando que fijo es LD. Es decir, sus constantes no son necesariamente 0. Y la única manera que sea LI sería 0 es una combinación lineal de 0 y 0. Exacto, sí, esa es la única manera. Gracias, profe. Con gusto. Ahora vamos a resolver este. Vamos a poner acá. Solución. Lo que nos dice es que es una combinación lineal. Entonces, para escribir U, combinación lineal de los demás, lo que nos están diciendo es que U es igual a una constante por el vector W más una constante por el vector Z. Vamos a escribir aquí que M y N son constantes. Entonces, U se escribiría como, bueno, nosotros sabemos que es U, entonces lo que sabemos vamos a sustituirlo. Menos 2,3, K es igual a M, una constante que desconozco, por W, que es 1,3,4, más N, que es 5, menos 2,1. Esto es una ecuación vectorial. Entonces vamos a simplificarlo un poquito, distribuyendo las constantes al vector, es decir, multiplicarlo a cada una de sus entradas. Lo que nos quedaría es que 2,3, K es igual a menos M, 3M, 4M, más 5N, menos 2N y N. ¿Qué significa que dos vectores se sumen? Que lo que se suman son sus entradas con entradas, es decir, primera entrada con primera entrada, luego segunda entrada más segunda entrada y luego tercera entrada con tercera entrada. Entonces, eso quiere decir que menos 2,3, K es igual a menos M más 5N, Profe, 3M. ¿Sí? esa parte aquí de cómo se trabajan los vectores se puede ver como las matrices. Sí. Es que vamos a ver, las matrices son vectores. Esto es un vector en R3 específicamente, pero los vectores no son nada nuevo. Las matrices son un espacio vectorial particular. En general, este tema se llama espacios vectoriales. Ahora, existen una infinidad de espacios vectoriales. Ya en el examen pasado conocimos a las matrices. En este caso, vamos a trabajar específicamente con vectores en el mundo de R2 y R3. ¿Eso qué significa? Solo tienen 2 o 3 entradas, pero se trabaja exactamente igual. Son las mismas reglas. Solo que está un poquito más sencillo porque matrices era un poquito grande, ahora son más chiquitas. Si se quisieran multiplicar, profe, se trabajaría igual. La multiplicación vectorial, la multiplicación vectorial en R2 y R3 también tiene particularidades como la multiplicación vectorial que había en matrices. Específicamente, no es la misma. De hecho, en vectores existen dos tipos de multiplicaciones. Existe el producto vectorial punto y el producto vectorial cruz. ¿Eso qué quiere decir? El producto entre vectores, el producto punto, es un producto entre dos vectores que me da como respuesta un escalar. Mientras que el producto cruz entre vectores es un producto entre dos vectores que da como respuesta un vector. Es decir, existen dos posibilidades y ya tienen diferentes procedimientos. Ahorita yo creo que podemos ver uno que viene en algunos de estos ejercicios como para dejarlo más claro. Pero sí, tiene sus particularidades. La multiplicación de los espacios vectoriales es una cosa, pues, compleja, digamos. No es difícil, pero es más
complicado que decir que solo estamos trabajando en R1, que son los números normales, digamos. Ujú. Y también me imagino, profe, porque me parece que las matrices, digamos, como estas dos de aquí, en sí no se podría multiplicar, ¿verdad? Tendría que estar transpuesta a la otra. Es que en vectores no existe esa concepción. Bueno, es que, vamos a ver, una matriz es un espacio vectorial, es un conjunto de vectores. Entonces, aquí es como si tuviéramos dos matrices fila. Entonces, sí, la multiplicación, hay que tener un toque de cuidado cuando uno interpreta matrices y luego vectores porque es una simplificación. Si uno se quiere poner a hilar fino, como en el caso de la multiplicación y que estás mencionando, es como cuando uno lo ve en mate pura, digamos que primero te introducen el concepto de vector y luego te introducen el concepto de matriz como un tipo de vector. Entonces, es lo que estás diciendo, pero hay que hilar un toque con cuidado como las reglas de cada mundo. Pero sí, va por ahí. Vamos a ver. En este caso, como veníamos diciendo, las matrices son vectores y como eran dos matrices iguales, si sus entradas correspondientes son iguales. Entonces, los vectores también. Dos vectores son iguales y la primera entrada es igual a la primera entrada, la segunda entrada es igual a la segunda entrada y la tercera entrada es igual a la tercera entrada. Es decir, si yo formo el sistema, menos 2 tiene que ser igual a menos 5 más 5n. 3 es igual a 3m menos 2n y k es igual a 4m más n. Y esto es un sistema de tres ecuaciones, tres incógnitas. Eso lo pueden meter a la cálculo, pueden hacer una matriz como ya conocen o lo pueden hacer a punta de espejes. La verdad, yo creo que en este caso es más sencillo. Si meto mode 5.2 para hacer un sistema 2x2 de las primeras dos ecuaciones y ya conociendo m y n, lo sustituyo en k para saber cuánto me tiene que dar k. Igual, ya eso, como les dije, pueden hacerlo de la manera en que se sientan más cómodos, digamos, es lo mismo. Ahorita yo creo que por facilidad, como no nos pide tampoco el proceso de resolución de la matriz, es más fácil así. Entonces en mode, no sé, sería mode 5.1, sería menos m 5n menos 2 y sería 3 menos 2 y 3. Eso me dice, al resolver esto, que m es igual a 11 tercios y que n es menos 3, no tercios, perdón, es treceavos, está entre 3. Y ahora lo que quedaría es saber que k es igual a 4 por m, pero ¿cuánto dio m? 11 entre 13, más n que es menos 3 entre 13. Y si simplificamos esto, me da 4 por 11 entre 13 menos 3 entre 13. Y eso es 41 entre 13. La respuesta correcta es que para que k, el valor necesario de k para que u sea combinación lineal de w y z es 41 treceavos. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, profe, ahora sí lo comprendí. Muchas gracias. Buenísimo, excelente. Vamos a ver esta teórica que hace un tiempo la empezaron a poner y la verdad es un poco confusa. En realidad es bastante fácil, pero como a nosotros no nos dan una introducción formal de los temas, cuando me refiero a formal me refiero como a matemática, digamos, como a la creación de los espacios, nos cuesta un poquito más, pero vamos a hacerlo aquí. ¿Qué es la pregunta 3? La que es un verdadero y falso sobre diferentes afirmaciones. Vamos a poner aquí ejercicio 10 como para seguir la secuencia. Y lo que me dan, me avisan que tengo un conjunto A. Bueno, voy a poner que A es un conjunto. Es un conjunto A dado por
menos 5,2. Si los valores de menos 5 a 2. Dice que están definidas las operaciones usuales dentro de este conjunto. Usuales, que son la suma y el producto en R. Esto es importante definirlo y que es en R porque no es lo mismo cuando estamos trabajando en otras bases, cuando estamos trabajando en binario, todo esto cambia las reglas. Dice que se enuncian las siguientes afirmaciones. Como afirmación 1, dice que el conjunto, bueno, la agrupación del conjunto A más la suma más el producto es un espacio vectorial porque todo elemento en A es un espacio vectorial porque todo elemento en A tiene dentro de sí mismo un conjunto, un elemento inverso de la adición. Entonces lo que nos dicen es, la afirmación es, esto es un conjunto y es un conjunto porque todo elemento, esto es súper teórico, esto me siento como mate pura otra vez, porque todo elemento en A tiene inverso aditivo. Inverso aditivo. Rapidísimo, hay en total 8 propiedades que definen a los espacios vectoriales y no es que se las tengan que aprender, como no hay que aprendérselas, nada más aprendamos a leer bien estas definiciones. Profe, Sí, decime. ¿qué es inverso aditivo? El inverso aditivo es, voy a tratar de hacerlo lo más, con palabras obvias y sencillas, es el elemento, adición o aditivo viene de adición y adición es sumar. Entonces, el inverso aditivo es el número contrario a un elemento que hace que me dé 0. En palabras técnicas, llamamos al inverso aditivo al elemento del conjunto que al sumarlo nos da el neutro aditivo. ¿Quién es el neutro aditivo? El neutro aditivo es el elemento que se suma y no me cambia. ¿Quién es el elemento que yo puedo sumar y me da lo mismo? 0. 0. Entonces, esto es, se llama neutro. Profe, ¿Sí? entonces sería algo así como menos 5 y el inverso aditivo sería más 5. Exacto. Si yo tengo el valor 5, ¿qué tengo que darle para que me dé el neutro aditivo? Menos 5. Y esto se llama inverso aditivo. ¿Ok? Entonces, una de las propiedades de un espacio vectorial es que todo elemento tiene un inverso aditivo o decimos que la suma es cerrada. La suma implica ser cerrada después de que se suman dos valores internos y nos da dentro del conjunto. Aquí lo que se plantea es todos los elementos del conjunto menos 5 a 2 tienen un inverso aditivo. Entonces nos ponemos a pensar, todos los elementos que hay aquí tienen su inverso. Vamos a dejar esta notita por aquí. Podemos analizarlo con los extremos y van a ver que con uno que falle es suficiente para votar el argumento. En matemáticas se trabaja así. Las negaciones decimos que basta con una contradicción. Probar las cosas es un dolor, más cuando tenemos que probar existencia y unicidad. Eso sucede en los teoremas, es decir, que existe ese teorema, pero también que es un caso único. Eso es aún más difícil. Pero tirar un argumento es la cosa más sencilla del mundo, porque basta con encontrar para uno que no se cumpla. Entonces vamos a decir, bueno, hay infinita cantidad de valores de menos 5 a 2. No me voy a poner a probar con infinitos valores. Solo se prueba con los valores de los bordes, ¿ok? Que serían menos 5 y 2. Y ahora nos preguntamos, ¿quién es el inverso aditivo de 2? Menos 2. La pregunta es, menos 2 pertenece a, ay, perdón, chiquillos, de menos 5 a 2. Y la forma siempre más fácil de verlos con la recta numérica, ¿verdad?
Este es menos 5. Este 2, digamos que por aquí está 0. Menos 2 pertenece. Sí, está como por aquí, más o menos. Entonces, esto es verdadero. Pero ahora lo probamos con el otro. Y decimos, ¿quién es el inverso aditivo de menos 5? Es 5. Entonces, en esta recta numérica, ¿dónde está 5? Uy, está como por aquí. Se me salió del intervalo de estudio, que es solo esto. Eso quiere decir que la primera que me decía es un conjunto porque todo elemento de A y A solo son este pedacito de menos 5 a 2, lo que marcamos en naranja. Entonces me dice, todo elemento de A tiene un inverso aditivo ahí adentro. No, es mentira, porque menos 5, que pertenece a A, no tiene inverso aditivo dentro de A. Vean que 5 se sale de la rayita naranja. Y con un valor para el que no se cumpla, es suficiente para decir, por lo tanto, esto es falso. ¿Alguna duda con este estudio, con esta interpretación? Profe, digamos, para entonces, digamos, por todo junto, porque digamos, para que no entendí muy bien, digamos, sí entendí bien cómo darse en cuenta de que ese argumento es falso, pero no entiendo por qué preguntan si es un conjunto. Porque un conjunto tiene reglas. Voy a ver si las encuentro por acá. ¿Eso es como Ah, un conjunto de vectores o de qué sería, profe? ya te voy a responder esta pregunta, dejando de compartir acá y compartiéndote esta nueva pantalla. Hacemos esta en grande y hacemos esta en grande y compartimos esta. Ok, eh, eso sale a partir de la definición de un espacio vectorial. Ya dicen que un espacio vectorial por sí es un conjunto de elementos. Ahora, estos elementos tienen el nombre de vectores, pero dice que para que se cumpla, deben cumplirse las siguientes operaciones. Y una de las operaciones es la siguiente, o en la que nos tenemos que enfocar, es la siguiente, que es la 5, que dice que para cada elemento de estos espacios, V es aquí, pero en nuestro ejemplo era A, que para cada elemento de A existe un inverso aditivo que pertenece al espacio. En nuestro caso sería, para cada elemento de A existe un opuesto que pertenece a A. ¿Qué es lo que pasa? Para el término menos 5 que pertenecía a A, no existía su opuesto que sería 5 dentro de A. Y es por eso que al tirar al menos una de todas estas definiciones es lo necesario para decir, no es un conjunto. ¿Por qué? Porque no cumple todas las características de un conjunto, que son estas. Estas parecen muchísimas, pero en realidad se pueden definir o se pueden resumir en que una suma debe ser cerrada y la multiplicación por escalar debe ser cerrada. Esa es una forma. ¿Qué significa que sea cerrada? Significa este chorro de propiedades. En pocas palabras, significa, vamos a ver, es que las siguientes se derivan de la 3 a la 10, se deriva de la 1 y la 2. ¿Qué significa la 1 y la 2? La 1 lo único que me habla es de suma cerrada. Bueno, mentira, la 2 no. Es el producto, es el 1 y el 6, perdón. El 1 y el 6 son las más importantes porque me habla de la suma cerrada y el producto por escalar cerrado. Y eso lo que significa es que si yo sumo dos elementos de un conjunto, su respuesta pertenece al conjunto. Y que si yo multiplico un escalar por un elemento del conjunto, el resultado también pertenece al conjunto. Es decir, un espacio vectorial se define por este chorro de propiedades, pero ese chorro de propiedades nacen de dos, que son la 1 y la 6. Esto es muy, muy teórico, pero es un tema que pocas veces se había evaluado y que ahora con la virtualidad los profes han decidido evaluar, lo que es la definición de espacios vectoriales. Un poquito más claro de por dónde iba la pregunta. Sí, profe, solo que sí, sinceramente no comprendí, digamos,
O sea, sí, ahora sí, sí comprendí la pregunta y es que por qué no es un conjunto, digamos, porque no cumple como las reglas, pero no entiendo las reglas. Las reglas son estas de acá, en realidad ya muchas las conoces, lo más probable, digamos, porque son la distributividad y cómo funciona. Y ahí lo único que nos dice, siempre traten de asemejarlo a cosas que ustedes entienden. Por ejemplo, revisemos un espacio que nosotros conocemos como la palma de nuestra mano, que son los números reales. 1, 2, 3, 1,5, 7, 500,000. Números reales. La suma es cerrada en R. Es todos los números que yo sumo me dan un número real. 1 más 1, 2. ¿Ok? Y 2 es un número real. Y así con todos los valores. Pensémoslo, bueno, ahorita lo vamos a ver, lo que pasa con las demás. Por ejemplo, la suma conmutativa. Pensémoslo en R. ¿Es lo mismo decir 5 más 3 que 3 más 5? Sí, ambos me dan 8. Ok, se cumple. La suma es asociativa. Es lo mismo que yo te diga 1 más 2 más 3, primero sumando el 1 más 2 y luego el 3, o el 3 más 2 y luego el 1. Es lo mismo llegar a hacer, mira, eso sería 3 más 3, 6, o uno solito y luego 2 más 3 sería 5, 5 más 1, 6. Es lo mismo. Y así con todos los elementos. ¿Existe un elemento nulo? Sí, ¿cuál es el elemento nulo de los números reales? El cero, porque cero más lo que sea es lo que sea. ¿Existe un inverso en R? Sí, si le ponemos un menos, es el inverso. ¿Qué pasa? ¿Por qué sentimos que son tan obvias, pero en realidad no son tan obvias? ¿Saben cuál es un conjunto de números con el cual hemos trabajado, pero no es un espacio vectorial? Los números naturales. Los números naturales, que fueron diseñados para contar 1, 2, 3, 4, 5, no son un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque no cumplen la regla 5. La regla 5 es que todo conjunto, todo elemento del conjunto tiene un opuesto dentro del mismo conjunto. De ahí, los números naturales son 0, 1, 2, 3. Ok. ¿Y cuál es el inverso de 3? Menos 3. Pero suave. Menos 3 no existe en los naturales, porque los naturales solo son positivos. Es decir, ya hemos trabajado con conjuntos que no son espacios vectoriales y hemos trabajado con conjuntos que sí lo son. La cosa es que nunca se les llamó por su nombre. Las propiedades no son nuevas, todas las conoces y todas aplican para conjuntos con los que has trabajado, como los números reales. Eso sí, no todo lo que hemos trabajado son espacios vectoriales. Los, los enteros tampoco, en realidad, los enteros tampoco son un espacio vectorial. Ese no es por la no negatividad, sino por otras propiedades. Esto ya es un tema como de creación de espacios vectoriales. No se compliquen tanto en querer crearlo ustedes, porque tiene un razonamiento matemático puro bastante fuerte abajo, pero no es nada del otro mundo. Es leer las propiedades que ustedes ya conocen aquí, entenderlas y luego chequear. Todas estas preguntas de verdadero y falso es irme a la pregunta y ver si rompe alguna regla. Si rompe alguna regla, es falsa. Si no rompe ninguna, es verdadero. Así de sencillo. Un poquito más claro de por dónde iría el análisis con estas. Igual voy a tomarle como un recortecito a esto y se los voy a mandar al grupo para que lo Profe, tengan a mano y entonces puedan tener las propiedades a mano. profe, Dime. en el ejercicio que estabas haciendo, si ese Ajá. espacio vectorial hubiera sido de -5 a 5, si hubiera sido un espacio vectorial, vale. O sea, si hubiera sido un conjunto, digo, un conjunto. Si hubiera sido de -5 a 5, si hubiera sido de -5 a 5, hubiera sido un espacio vectorial válido. No, porque por ejemplo, si estamos en -5 a 5, voy a volver a compartir pantalla para que quede más clarito. Voy. Vamos a compartir pantalla. Comenzar transmisión. Tutoría. Acá.
Por ejemplo, una de las propiedades, específicamente ahí se las mandé al grupo, ya les digo qué número. Una de las propiedades es la propiedad 1. Me dice que cuando yo sumo dos elementos, el resultado que da debe pertenecer al conjunto. ¿Quiénes son dos elementos? Y tengo menos 5 a 5. ¿Quiénes son dos elementos? Ah, el 5 y el 4. El 5 y el 4 pertenecen a A. Ahora, ¿cuánto es 5 más 4? Es 9. Y 9 no pertenece a A. Entonces tampoco cumple la regla 1. Entonces, no. Aunque reparemos el error anterior, no aplica para las demás. Un poquito más claro. Profe, entonces en ese caso tendría que ser R, o no habría otra manera. Vamos a ver. Sí, es que yo creo, ahorita no estoy muy segura, ¿verdad? Ahí mis conocimientos puros están un poco errados, pero creo que para cumplir todo, lo mínimo que debemos hacer es que sea R, para que sea un conjunto, un espacio vectorial específicamente. Ya existen otro tipo de agrupaciones como anillos o familias que son como las mismas reglas, pero le quitan un par y así. Entonces, puede que creemos otro tipo de agrupaciones, pero en este caso, para que cumpla las reglas de un espacio vectorial, esta no es una de ellas. Ok. O de repente tal vez los enteros. Enteros, vamos a ver, lo que pasa con los enteros es que sí cumple el inverso aditivo, sí cumple la suma cerrada, la suma asociativa. Creo que el producto de los enteros viene con, vamos a ver, es que Ah, bueno, profe, yo creo que la 7 y la 8 no. 7 y la 8, ya te digo, no es fácil fijarme de un solo. Derecha. Ok, eso es álgebra 1. Vamos a ver, aquí lo que vemos es la definición de suma cerrada y producto por escalar cerrado, lo cual todo bien, pero no puedo ahondar más como en alguno de los casos. Vamos a ver, ya te digo qué pasa con los enteros. Los enteros. Los enteros no cumplen con inversos multiplicativos, que creo que aquí no aparece en la lista de propiedades. Voy a ver si fue que la corté porque era muy grande. Porque sí, para que sea, esto es para que sea esto es un cuerpo. ¿Podría ser un espacio vectorial? Bueno, Z de los números enteros no son cuerpos porque no tenía inverso multiplicativo. Q sí es un cuerpo y los reales también son cuerpos. Es un anillo conmutativo con unidad. Tendría que ponerme a revisar si cumplen las de espacio vectorial. Yo creo que sí. Los enteros sí cumplen espacio vectorial, lo que no cumplen son ser cuerpos. Ya la definición de cuerpo es como lo más grande que tenemos, que es como que cumple todas las propiedades, digamos. Pero creo que sí son espacios, R sí, perdón, Z, que son los enteros, sí entra en los espacios vectoriales. No entra en los cuerpos. Es un anillo con unidad, digamos. Pero ya eso se sale de nuestro rango. Ujú. Ok. Hagamos Eh, el segundo enunciado, solo para terminar este sí. ejercicio. Para estudiar el otro, vamos a buscarlo. Aquí está. En el segundo enunciado lo que nos dice es que otra vez tenemos al conjunto de menos 5 a 2 definido con la suma normal y el producto normal y dice no es un espacio vectorial. Ay, no, aquí arriba no era conjunto, era espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Igual no cambia la conclusión, digamos. Esta abajo me dice, no es un espacio vectorial, pues incumple que para todo
Vamos a ponerle para todo V que pertenece a, eso lo que quiere decir es para todo elemento que pertenece a, existe un neutro en A denotado cero, tal que, aquí llaman al elemento X, entonces nada más para ser consistente, tal que X más 0 es igual a 0 más X es igual a X. Entonces, aquí nos dice no es un espacio vectorial. Ya nosotros sabemos que en realidad no es un espacio, pero nos dice que se debe a que incumple esta propiedad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, la forma más sencilla, es irnos a la recta numérica. Recordar que estamos trabajando de -5, por aquí está 0 y por aquí está 2. Entonces nos dice, es que no es un espacio vectorial porque no tiene un neutro aditivo. Bueno, en realidad lo acabamos de dibujar aquí. Sí tiene el neutro aditivo, está entre -5 y 2 y se llama 0. Y este 0 existe y está denotado entre -5 y 2 y sabemos que cumple las propiedades porque -5 más 0 es lo mismo que 0 más -5, que es igual a -5. Y esto lo cumple para todos los valores. Entonces, esta también es falsa. Vamos a ver, no es falsa que no sea un espacio vectorial, eso es verdadero. O sea, esto de acá es verdadero. Lo que es falso es esto. Me dicen que es falso porque incumple la regla del neutro aditivo. Eso es mentira, sí lo tiene. Y aquí está, se llama 0. Y es por eso que la respuesta correcta es que ambas son falsas. ¿Alguna duda con este ejercicio? Profe, ¿Sí? si ahí hubiera dicho, no es un espacio vectorial porque no cumple las reglas de este o algo así, ahí sí sería verdadero. Dependiendo de cuál regla me dice que no cumple. Si lo que me dice es que no cumple la del inverso aditivo, como arriba, eso es verdadero. Pero tenemos que fijarnos porque hay unas que sí y unas que no. Entonces depende cuál es la regla que me preguntan. O sea, entonces la de arriba sí hubiera sido verdadera si dijera que no es un cuerpo, un espacio vectorial por eso. Ah, no, o sea, no, la de arriba es falsa porque no todos tienen inverso aditivo, el -5 no tiene inverso aditivo. Sí, no, no. Es que, por ejemplo, vamos a ver cuál se cumple. ¿Cuál se cumple este pequeñito? Profe, Este pequeñito cumple el neutro multiplicativo porque tiene el 1 y cualquier número multiplicado por ese, por el neutro aditivo, digamos cualquier número de -5 a 2 multiplicado por 1, da un número de -5 a 2. Ese sí lo cumple, por ejemplo. Es decir, profe, cumple la propiedad 10. Si me hubieran eh, preguntado por la propiedad 10, yo tengo que decir que es, si me hubieran dicho, es un espacio vectorial porque cumple la propiedad 10, bueno, es que ahí estás tramposo porque sí cumple la propiedad 10, pero no es un espacio vectorial porque falta todas las demás condiciones. Entonces creo que por eso siempre la preguntan así, en negativo, digamos. Nunca me hacen esa confusión de es un espacio, pero por esto no. O sea, ya esa doble negación ahí medio peliaguda, no creo que nos la hagan, porque sería apelable. sí, entonces, profe, si nos preguntan si es un espacio vectorial porque cumple alguna regla, pero se sabe que sí cumple esa regla, pero todas las demás no las cumple, entonces igual es falso, porque, o sea, o sea, para que un conjunto sea un espacio vectorial, no tiene que cumplir una regla, sino las 10. Sí, yo pondría falso, pero por esa reacción peliaguda, yo me le preguntaría al profe, la verdad. Porque sí está complicada esa reacción, está confusa, porque se está negando la primera o la segunda parte de la afirmación, entonces ahí cambia la respuesta. Entonces, sí, voy a preguntar muy bien a como mi jefa, digamos que es una profe, que es la que me guía, para ver cuál es la correcta interpretación de eso, o sea, digamos, a cuál argumento es que se le da peso, o sea, al primero, al segundo o a ambos, porque si es a ambos, eso sería falso.
Ok, profe. Ok. Chiquillos, bueno, yo creo que la clase llegaría de hoy hasta acá y podemos continuar con las dudas el viernes, que por sí solo lo tenemos designado para práctica y podemos seguir con las dudas. Hay Profe, cualquier cosa que tengan otras, me avisan por mensaje para llevarlos ya preparados. profe, una consulta. Claro, dime. Semana siguiente, ¿usted va a dar tutoría o termina hasta semana 16? No, 17 también. Ah, perfecto. Entonces ahí nos vemos todavía lo que queda de esta, la siguiente y la siguiente. Perfecto, profe. Excelente. Bueno, bye chiquillos, que les vaya muy bien.